Gracias a las personas que nos ven, que nos escuchan. Y en este lunes, ¿verdad? Uno sale y hace todo su agenda. Sin embargo, le queda como ese sabor a lunes, a los que ayer estuvimos tratando de descansar un poquito. No desconectarnos, pero descansar un poquito. Antes de mi comentario, y la verdad que lo pensé mucho, si manchar mi comentario positivo y constructivo, pero yo creo que cualquier momento para uno hacer este tipo de llamamiento es importante. Tienen que parar los legisladores, tienen que parar con el circo, tienen que revisarse y debería de haber alguien que llame a capítulo a los diputados y senadores, que por momentos se les olvida para qué fueron electos. Escuchar al diputado Gustavo Sánchez hacer un pronunciamiento exageradamente de mal gusto cuando se refiere a la ayuda que le está propinando el gobierno de la República que encabeza Luis Abinader a nuestros hermanos, nuestros vecinos haitianos, y decir que aquí también se pasa hambre o que aquí se pasa más hambre. Yo entiendo que no es el momento. Y si usted quiere hacerse gracioso y usted quiere llamar la atención, yo entiendo que con la desgracia de un pueblo no. Si usted quiere politizar, porque usted es un político que quiere llamar la atención y quiere politizarlo todo, porque quizás no tiene pues proyectos, resoluciones que presentar ante el Congreso, pues yo lo respeto, no lo comparto, pero tenga cuidado, porque el problema es que todas estas boberías salen de República Dominicana y luego en otros países la gente cree que aquí todos los diputados y senadores son así, dañando el trabajo de muchos que van a trabajar diariamente con sus proyectos, que van a legislar, que van a fiscalizar, que dejan sus empresas, dejan sus profesiones de lado para dar respuestas a las personas que votaron por ellos. A mí me consta que este país tiene diputados y senadores que trabajan, honestos, y que van a representar dignamente la provincia que le eligió. Sin embargo, Gustavo ya lleva en los pocos meses varias situaciones así parecidas, que tiene que estar pidiendo disculpas luego. Entonces, ¿no sería mejor que él lo pensara antes de, para no tener que estar haciendo el ridículo y después estar pidiendo disculpas? Toda la ayuda que está ofreciendo el gobierno de la República a nuestros hermanos, nuestros vecinos haitianos, es la idónea. Y no es verdad que República Dominicana está pasando la situación ni siquiera parecida a la que vive Haití. Nunca ha sido así. Entonces hay que tener cuidado y no utilizar como un relajo una situación delicada que viven los haitianos y querer politizarla y de una forma tan ridícula. República Dominicana nunca ha visto una situación de hambruna como las situaciones que se han presentado en Haití. Entonces Gustavo tiene que revisarse. Un hombre inteligente, un hombre trabajador, pero que últimamente está luciendo muy torpe y muy indiscreto para con situaciones que no fue elegido. Mi comentario positivo, constructivo, entiendo así, se refiere a la educación de este gobierno, la educación que se estuvo trabajando con mucha responsabilidad por parte del Ministerio de Educación en un año distinto, en un año único, en un año escolar pues que nunca nosotros habíamos imaginado que íbamos a enfrentar. Y quiero decir que la educación de República Dominicana es una de las luces de este gobierno. Así lo creo y así lo he visto desde el principio. Claro, con sus situaciones, pese a los detalles que hay que mejorar, las recomendaciones que han asumido desde el Ministerio de Educación, de los diferentes organismos internacionales, los reconocimientos y todo. Pero hay que decir que cuando se analice el primer año de este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, dentro de esos logros importantes, dentro de esas partes positivas, dentro de esas gestiones positivas está la del Ministerio de Educación.
lo ha enfrentado el ministro Roberto Fulcar con valentía, con creatividad y con eficiencia. Un año, repito, distinto, un año único. Hoy, precisamente, 17 de agosto, asumió todo el equipo del Ministerio de Educación la responsabilidad de llevar a cabo, por el momento que entiende el presidente de la República, ¿verdad?, que no serían los 4 años de gobierno. Sin embargo, lo hizo a manos peladas. El 17 de agosto del 2020, hace hoy un año, el Ministerio de Educación asume la responsabilidad de preparar un plan estratégico para el año escolar 2020-2021 en una semana. En 7 días tuvo que preparar el Ministerio de Educación un plan del año escolar, porque no recibió del gobierno anterior, no dejaron ninguna anotación, ningún avance, no hubo pues de dónde tomar el ministro de Educación Roberto Fulcar y todo su equipo para partir de allí y comenzar entonces a estructurar un plan estratégico basado, por supuesto, en un año escolar atravesando una pandemia en República Dominicana. Y hay que decir, porque creo que si somos justos, debemos de mencionar todo lo que pues trajo consigo enfrentar este año escolar. Desde presiones de sectores privados, desde situaciones que se iban dando en el camino y había que ir resolviéndola y había que ir prestando la cara, ir haciendo los ajustes necesarios, hasta, señores, que hubo una situación entre sectores privados que estaban presionando para que se abrieran las clases sin tomar en cuenta que lo primero y que lo más importante era la salud de los estudiantes, de los maestros y de todo el equipo que conforma una escuela de nivel inicial, de nivel básico, de nivel medio. Y las limitaciones y los obstáculos. Bueno, no existía un plan estratégico, eso es lo primero. Sin un plan estratégico para el año 2020-2021, ya ustedes saben lo que se tuvo que trabajar en 7 días. Un déficit de 19,000 maestros. Ese es otro detallito que no se nos vaya a olvidar. Con 7 años sin libros de texto. Otro detallito que no podemos dejar por ahí pasar. Con una amplia brecha digital y tecnológica. Y por supuesto, de conectividad y de electricidad, sin hablar del agua y demás. Y hoy yo escucho a mucha gente decir y criticar y tirar por el suelo el esfuerzo, la valentía de todo un Ministerio de Educación, que fue un fracaso, porque ¿cómo usted pretende llevar educación a distancia, donde aquí hay lugares recónditos, campos donde no hay electricidad y donde tampoco llega el internet? ¿Y qué otras opciones teníamos? A usted que alegremente critica lo que no aporta y mucho menos enfrenta, ¿qué otras opciones teníamos? ¿Qué recibió el Ministerio de Educación cuando asumió el 17 de agosto del 2020? ¿Qué plan había por allí medianamente estructurado para darle seguimiento? Hubo que comenzar de cero y rápido. Y hemos terminado bien, porque no hicimos caso, ¿verdad?, como población, como madres, padres, familiares, a las presiones de llevar a nuestros niños a las aulas, teniendo muchas de estas aulas filtraciones, faltas de agua, faltas de higiene en cuanto a lo que tiene que ver con las mascarillas, con las manos limpias, con los guantes, con todo lo que había en el 2020. Ya ahora es muy fácil decir, vamos a volver a nuestras clases presenciales. Pero en ese momento, ¿qué otras opciones teníamos? Cuando no sabíamos ni siquiera si había vacuna o no. Cuando no sabíamos cuándo iba a salir una vacuna para el coronavirus. Entonces, yo entiendo que la gestión del Ministerio de Educación, pese a todos los obstáculos, pese a todas las trabas, pese a tener que estar ajustando muchas cosas en el camino, ha sido una de las grandes luces de este gobierno, porque ha enfrentado un año escolar con valentía,
con eficiencia, con entereza y con mucha responsabilidad y humildad, porque cuando ha tenido que asumir, pues que simplemente por ahí no funciona y vamos a tener que intentarlo de otra forma, lo ha hecho, pero lo ha hecho. En otros lugares, o quizás otros incumbentes, se hubiesen excusado en que hay una pandemia. Sin embargo, la educación no paró en República Dominicana. Que para usted quizás no fue la más eficiente, pues créame que en el momento en el que se pensó, en el momento en el que se estructuraron estos planes estratégicos, era lo que había. Si usted ahora descubre el agua tibia y entiende que hay otras opciones, pues guárdalo por ahí para que lo presente como una sugerencia en una próxima pandemia. Pero hay que reconocer cuando un ministro, cuando un funcionario echa hacia adelante, sin importar las adversidades, sabiendo todos los sectores que tienen contra y asumiendo la responsabilidad de llevar educación a un país.